Ok, ok, ya estamos en el aire. Les doy una cordial bienvenida a los presentes en estos momentos, que tenemos el honor de entrevistar a dos candidatos, ni nada más, nada menos, para nuestro Congreso de la República del Perú, que es el señor Samuel Bernardo, que postula por el partido RUNA y está con el número 11, y tenemos al señor Gastón Vega, que postula por el partido Perú Libre y tiene el número 17. Les informo que este programa se llama Política de Desarrollo Sostenible y Tecnología, y que lo dirige o está vía Universal TV Digital. En estos momentos quisiera un poquito presentarlos a los conductores de este programa. Esta va a ser mi única presentación por inaugurar el programa, que estamos ahora sábado 30 de enero, exactamente a las 15:20 horas de Lima, Perú. Quisiera presentarles al magíster Alberto Reyes Villanueva, que es uno de nuestros conductores, que a partir de ello que termine esta primera introducción, ellos van a continuar con todo el programa completo. Y también le presento al magíster José Castillo. Son los dos conductores que tenemos, que contamos para que puedan conducir esta entrevista. Ya les había dicho que tenemos los dos candidatos presentes y todos los programas se va a transmitir los sábados. Estamos pensando también poner 2 veces por semana, ¿de acuerdo? Nos están solicitando eso porque puesto que el tiempo es corto, hasta abril, ¿no? Y solamente tenemos estos tiempos para entrevistar a los candidatos. Vamos a tener siempre invitados candidatos al Congreso, como invitados a la presidencia o invitados a la vicepresidencia. En el caso de congresistas van a ser siempre dos, en el caso de la vicepresidencia también van a ser dos, y en el caso cuando se entreviste a candidatos a la presidencia va a ser uno. Entonces, el formato es como sigue, cortito nomás. Vamos a tener una media hora aproximadamente para explicar o analizar unos artículos de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Y en este caso, hoy nos toca el tema de régimen económico. Hemos elegido este tema porque creemos de que es la base estructural y, bueno, sirve para todas las áreas también, pero luego la próxima semana estamos pensando que el tema sea salud, luego seguirá educación, o ya veremos, eso lo vamos a publicar por todas las redes sociales como qué tema hemos elegido. Después de esa media hora viene inmediatamente las preguntas a los candidatos para saber qué opinan, qué sugieren con respecto a lo que se ha ido tratando y analizando. Y si que los modificarían, lo cambiarían, lo sacarían ese artículo o qué artículo. Ya ellos nos dirán y nosotros conoceremos también sus propuestas al final del programa. Vamos a darles un tiempo para que ellos puedan tener sus propuestas. Entonces, bueno, los micros tienen que estar todos apagados, recuerden, ¿no? O si no, voy a acá poner mute a todos en general para que no se filtre ningún sonido externo a la reunión, ¿no? Las respuestas, perdón, tendrán 2 minutos de tiempo para cada candidato. Va a ser de una manera bastante estricta para que no se pueda decir que uno tuvo más tiempo que el otro. Otro detalle importante es que los candidatos van a poder justamente no solamente proponer o decir sus propuestas, sino que también nos van a hablar un poco de su trayectoria, un poco de lo que ellos son, ¿no? Y para que el público en general los conozca. Bueno, sin más preámbulos, paso justamente a la palabra para primero que se presente Alberto y segundo que se presente José Castillo y luego cortito nomás que se presente Samuel Bernardo y también por supuesto Gastón Vega, para que por primera vez el público conozca y quiénes son los subconductores van a ser todo este año 2021 y quiénes son nuestros invitados especiales. Alberto, por favor, tu micro si puedes ser tan amable. Muy buenas tardes, estimados amigos. Primer programa. Ricardo, muchas gracias por la invitación. El saludo especial para José Castillo, a Samuel Bernedo, a Gastón Vega. Gracias. Queremos hacer docencia electoral y estamos llanos a participar siempre con ética y con principios. Soy contador público colegiado, tengo una maestría en tributación, un diplomado en ESAN, en normas internacionales, docente universitario, universidades particulares nacionales,
Actualmente estoy en el CIDE de la Pontificia Unidad Católica del Perú. Soy asesor consultor de empresas, tengo una empresa de consultoría y materia contable, tributaria, laboral. Muchas gracias por la participación. José Castillo. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos los televidentes en todo caso, ¿no? Porque TV Universal se ve pues, en todo el mundo, ¿no? Un saludo en especial para el ingeniero Gastón Vega de Perú Libre. Bienvenido al programa, Samuel Bernardo. Es una alegría entrevistarlo, ya que siempre he querido entrevistarlo y ha sido tan complicado, pero bueno, esa es la oportunidad que tengo y vamos a conversar. Especialmente vamos a compartir en función a algunos conocimientos que tengo como contador público. Tu micro, Pepe. Tu micro. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ya. Bueno, como les comentaba, tengo una maestría en gestión pública y tengo la carrera de Derecho. También tengo por ahí algunos conocimientos de economía, estudié economía, soy contador público, entre otras cosas que me permiten un poco analizar, ¿no? La realidad de nuestra realidad económica, ¿no? De nuestra nación y hacer una comparación con Pepe, otros cortito, países. cortito nomás, hermano. Ya, entonces paso la palabra a quien me sigue, Ricardo. Samuelito, por favor, si fuera tan amable, Samuel. Gracias, Ricardo, José Castillo y Alberto Reyes. Es un gusto saludarlos, como dije anteriormente, y a toda la audiencia de tu prestigioso canal, estimado Ricardo. El que le habla es Samuel Bernardo, psicólogo de profesión. Soy politólogo, graduado en el CLC, que es el Centro de Democlásico, y además miembro del Foro Liberal de América Latina. Soy un hombre que ama la libertad, ama lo que es el individuo, o sea, el proyecto de vida de las personas. Creo que el Estado debe ser limitado básicamente a sus funciones propias y creo que la salida a la crisis del Perú y de los países que están como el Perú es justamente políticas económicas en función a la libre empresa, ¿no? En función a la libertad. Básicamente es lo que hoy voy a compartir con todos ustedes. Gastón. Ok, gracias, Samuel. Gastón, por favor. Tu micro, por favor, Gastón. Buenas tardes. Agradezco la invitación a esta entrevista, estimado Ricardo García. También agradezco a los entrevistadores. Estoy presto a absorber sus preguntas. De mi parte, soy ingeniero industrial. Estudié una maestría en gestión gubernamental. Posteriormente también estudié informática. He trabajado desarrollando empresas, pequeña empresa en el campo de la metal mecánica sobre todo. Ahora estoy desarrollando proyectos de innovación en informática. Ese es un resumen de mi actividad. Gracias. Ok, Gastón. Bueno, yo creo que ya en estos momentos iniciamos el programa. Ya después de haberse presentado cada uno de ustedes, les agradezco muchísimo su presencia otra vez. Y adelante, adelante. Entonces, bueno, les dejo la palabra. En este momento vamos a compartir un PPT justamente para poder analizar algunos temas que justamente ya se les ha cursado también a cada uno, ¿no? Un momentito que comparto acá. Listo. Se ve ahí, ¿no? Se ve la... Sí, perfectamente, perfectamente. Ya. Se ve, ¿no? Ok.
Bueno, como les había dicho, el tema pues es sobre la Constitución Política del Perú, ¿no? Justamente la idea es analizar todo lo que concierne al régimen político. Pero les voy a ceder la palabra a Alberto, a José Castillo, porque así habíamos coordinado a José Castillo, para que pueda leer, o yo les leo como gusten. A ver, José, dímelo, lees tú. Ricardo, te agradecería que empecemos por la Constitución alemana, hacer un pequeño, sí, pequeño más, porque el tema era analizar las constituciones de Alemania, México, Chile y Perú. Luego, para terminar en el análisis más, un poco más extenso de lo que es la Constitución peruana, el régimen económico, ¿no?, que nos rige. Ya, perfecto. Entonces, a ver, un momentito, ¿no? Claro, para ir contextualizando el tema, ¿no? Ya, a ver un ratito. Pero mientras bueno. pone la lámina, estimado José. José, consideramos muy importante y vital que los candidatos, tanto para el Congreso, tanto para la presidencia y vicepresidencia, que conozcan justamente el contenido de la Constitución en lo referente al régimen económico. Es el pilar, ¿sí? Y de ahí se desarrollan situaciones transversales importantes y sabemos que los candidatos traen propuestas, quieren crear iniciativas. José, en tu análisis, que has leído hemos leído las 4 constituciones. ¿Algún comentario tuyo en especial, por ejemplo? Gracias, Alberto. En realidad, las 4 constituciones están implícitamente ligadas a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, mi estimado magíster, la Constitución madre de Alemania es la madre del régimen económico de nuestra Constitución peruana, porque ahí nace la economía social de mercado y se traslada, ¿no? En la Constituyente del 78 se traslada a nuestra Constitución. Entonces tenemos 60 años aproximadamente de Constitución alemana, ¿no? Fue un estudio profundo, ¿no?, que lo lideró Konrad Adenauer. Entonces, bueno, y ese es un aporte que tiene Alemania a la economía de Europa, sobre todo, ¿no? Ese es prácticamente es el regente de nuestro régimen económico dentro de nuestra Constitución. Pero vayamos también a la Constitución de México. En la Constitución de México también tenemos nosotros, por las características propias del prototipo del mexicano, ¿no?, y la rica historia, ¿no?, azteca, comparada con la historia inca que tenemos nosotros los peruanos, hemos heredado una constitución que también nos da ciertos parecidos, ¿no?, en la conducción. La diferencia es de que México le ha dado más énfasis a lo que es el desarrollo cultural. Y ese rico desarrollo cultural, ¿no?, se refleja en ese nacionalismo, ¿no?, que propugna la Constitución. Y que implica un régimen económico mixto. ¿Qué opinas, Alberto? José, justamente comentábamos en días previos, al conocer qué constituciones íbamos a comparar, que la constitución alemana tiene 60 años de vigencia, este modelo económico, y le ha dado una estabilidad que forma justamente como tú comentábamos, y tú lo decías, el día de hoy, le forma una estabilidad económica, social y de una proyección de futuro previsible, a diferencia de los estados americanos, que a pesar de tener el modelo, parece que las conductas humanas o los políticos muchas veces no entienden qué es economía social de mercado. Me gustaría, José, que conversábamos, ¿qué es economía social de mercado? Porque si vamos a analizar en profundidad, sí, yo tengo mi concepto, tú tienes tu concepto, me gustaría jugar un ping-pong social y explicar qué cosa justamente es economía social de mercado que se diferencia de otros modelos. Gracias, Alberto. En realidad la economía social de mercado
nace, ¿no?, en Alemania y se traslada al Perú. Pero si tú te das cuenta que dentro de lo que es los artículos del 58 al 65, prácticamente se plasman los principios de la economía social de mercado, ¿no? La economía social de mercado es un modelo económico, social y político, ¿no? Que es este modelo corre en el libre mercado. Y el principio del libre mercado, como tú sabes, es la libre competitividad. El libre mercado implica por primer principio que en el libre mercado participen libremente empresas, entes o sociedades intermedias que permitan, con la libertad que nos da la economía social de mercado, a través del principio de subsidiariedad, porque el principio de subsidiariedad es el principio que le da al ser humano para poder tener la libertad de poder crear, innovar, investigar, crear valor a través del principio de subsidiariedad. José, sí, te escucho. Pero ahí comentamos un poco la conducta del alemán. ¿Sí? El alemán es un patriota nacionalista en el mejor sentido de la palabra. Él ama su patria, él respeta su patria, él respeta su ley, es una persona educada, ¿sí? Es una persona que le gusta trabajar, ¿sí? Y mientras que en los pueblos latinos tenemos esa conducta, tú que has estado analizando. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Recuerda que cada modelo económico, socioeconómico, implica una filosofía, implica la participación de muchos elementos. Es multisectorial y multidisciplinario. Cada modelo económico, social y político, ¿no?, como es el neoliberalismo, ¿no?, que vino a través del consenso de Washington, trae ciertos conceptos multisectoriales y multidisciplinarios que implican y transforman y crean paradigmas que muchas veces no son muy alentadores para un país, de tal forma de que los paradigmas que tiene el alemán con los paradigmas que tiene el peruano son muy diferentes, ¿no? Porque el alemán, pues la dignidad humana, el principio de la dignidad es insoslayable. La dignidad humana no se puede discutir. Pero en el Perú estamos viendo, por ejemplo, ahorita el tema de las leyes estos que se dan para el confinamiento, que nos restringe un poco la libertad. Eso es muy complicado que en Alemania se pueda dar, se restrinja la libertad simplemente porque se les ocurrió, ¿no? Sin embargo, pero, José, sin embargo, si revisamos el primer país latino que hemos puesto en pantalla, México, bien claro, tú comentabas y algo que yo reafirmo, es que ellos han culturizado su modelo económico. ¿Sí? Ellos son muy respetuosos. Nacionalistas. Muy respetuosos de su cultura, más que nacionalismo, de su cultura. Ellos viven su cultura. Ellos se mimetizan en su cultura y no se siente menos que nadie. Si bien es cierto que los paradigmas con el modelo alemán del comportamiento humano es diferente, podemos recoger del modelo alemán esa capacidad del respeto a la persona, al hogar, a la familia, como base fundamental de la educación para que se desarrolle un modelo económico que traiga prosperidad. El modelo económico mexicano, de repente, por estar pegado a un país de primera potencia como Estados Unidos, que le hace un comercio bastante envidiable con él, puede ser que oculte algunas deficiencias. Sin embargo, también tienen ese modelo. ¿Qué opinas de Chile? Chile, aunque lo dudes, también tiene el mismo modelo de economía social de mercado. Pero mira, José, sí, te escucho. Principalmente en qué consiste ese famoso principio de subsidiariedad, que es elementalísimo en el modelo social de mercado. El tema va por la participación del Estado, ¿no?, en temas solamente donde la empresa privada no alcanza a intervenir. Entonces, en ese espacio es donde el Estado puede entrar, ¿no? Pero escúchame una cosa que es bien fundamental en el tema de la subsidiariedad.
el tema de la sociedad implica dar las condiciones para que el ciudadano común y corriente pueda tener la libertad y los instrumentos, sobre todo, para poder crear valor. En estos modelos, Entonces, José, ¿qué quiere decir? Que el principio de subsidiariedad no solamente es que el Estado no participe en los negocios, en empresas, no, sino que el principio de subsidiariedad tiene muchas interpretaciones a partir de la doctrina social de la Iglesia. Es muy amplio el tema que rige, ¿no? Y muchas veces cuando lo interpretamos desde otra forma de pensamiento, a veces se tergiversa ese principio. José, ¿no? Pero en sí el principio de subsidiariedad, ¿no? Prepara las condiciones para que todos podamos crear. Eso José, se llama tener libertad para poder, tener libertad en el mercado para poder crear y poder, sacar adelante nuestro pensamiento, tener los instrumentos para que nuestras ideas puedan crear valor. ¿no? Vamos, José, vamos afinando la puntería ya. Este modelo apunta a que el Estado promocione lo que es la iniciativa empresarial, la libertad empresarial. ¿Sí? ¿Tú crees que en estos países, en Alemania, bajo ese modelo, habría un CEDAPAL? En realidad, funciona, la empresa mixta funciona, ¿no? Las empresas del Estado, ¿no? Están a cargo del Estado, pero hay muchas de ellas que son empresas mixtas, ¿no? Tanto con participación del Estado como de empresa privada. Pero hay una gran protección sobre lo que es, por ejemplo, la iniciativa privada. Escúchame una cosita que es muy importante, porque en el artículo 60 o 59, si no me equivoco, ahí está donde dice bien claro que el Estado tiene que, tomo tu palabra, promocionar a la empresa más débil. Y la empresa más débil, en la estructura de la pluralidad de las empresas, la que está más abajito, es la microempresa y la empresa social, que son las que más auxilio necesitan, más ayuda necesitan, pero no en una ayuda económica, no una ayuda de intervenir en los mercados, sino más que nada un apoyo, podríamos decir, un apoyo para que el dinero o los capitales puedan ser accesibles, ¿no? Tenga dinero accesibles y sobre todo en la direccionalidad de la empresa. Por ejemplo, José, una empresa social necesita de mucha direccionalidad. Dime. En un modelo social de mercado, José, ¿había la posibilidad de tener monopolios, oligopolios, como está sucediendo en el Perú? O sea, en la escritura de la Constitución dice una cosa y en la vida real otra cosa. Le estamos dando la antesala a los candidatos para que vayan pensando si esto es un problema, es una necesidad, hay que hacerse la vista gorda. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen que la Constitución dice ABC, lo primero yo como ciudadano debo respetar la Constitución porque está publicada, cumple con todos los principios, se supone que es la ley de leyes, la madre de las leyes, se supone que es el modelo que debemos seguir. Sin embargo, vemos que en el Perú existen monopolios y oligopolios. Exacto. Cuando nosotros no motivamos, no incentivamos que la sociedad intervenga en el sistema económico, lo que pasa es de que los grandes poderes económicos, pues por la misma fuerza del mercado, conllevan a que se enseñoreen, ¿no? En el mercado mismo, al extremo de que llegan muchas veces a dominar todo el mercado por la inacción del resto de sociedades intermedias que no participan y no tienen la capacidad de participar. Logran lo que nosotros llamamos la economía de escala. En economía de escala, los monopolios se enseñorean de tal forma de que toman el mercado y la empresa pequeña no puede competir. Porque José, a través de la economía de escala reducen sus costos tremendamente, de tal forma de que el pequeño empresario no puede competir. José, ahí se enseñorean los monopolios. José, avanzando un poco, vemos que también el Estado promueve
que la prensa, ¿sí?, tenga una diversidad, y estamos viendo que hay una prensa monopólica. Solamente ver la programación parece que fuera video con diferentes personajes, pero es la misma película. Y también tenemos el monopolio de las farmacias, que hace justamente que ahora, con el problema que tenemos de pandemia, el gran pagador de esta indisciplina económica sea el poblador, que es el que consume las medicinas. ¿Qué comentario tienes tú? Efectivamente, ahí están las fallas que muchos liberales, ¿no?, desestiman, ¿no?, o creen que son mitos, ¿no? Cuando hablamos de las fallas económicas, muchos liberales, ¿no?, que son más que nada analistas políticos, pero que no conocen el rigor de la economía en sí, ¿no? O sea, no han aterrizado todavía la realidad fenoménica, pragmática y real. Entonces, no entienden de que cuando no se le controla los monopolios pueden tomar todo el mercado, hasta pueden comprar a un país, de tal forma de que en el artículo 61 dice bien claro, el Estado tiene que controlar, ¿no?, la cartelización, la formación de cárteles de poder económico, de oligopolios y monopolios, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Motivar que las otras sociedades intermedias también entren a competir, pero eso no se está haciendo. Entonces, como no se hace, es que los monopolios siguen señoreándose, sigue creciendo. Entonces, no hay motivación para que la empresa social pueda intervenir en el mercado, para la pequeña y microempresa crezca y pueda competir. Entonces, solamente es el monopolio el que se enseñorea, el que tiene el poder del dinero. Y ahora tú sabes, Alberto, de que los bancos tienen la calidad también de ser mercantilistas. En conclusión, tenemos un país tomado por los un país mercantilista, eso es lo que le llaman, ¿no? Alberto, Pepe, un momentito, por favor. Por factor tiempo, pasemos a analizar la Constitución Política del Perú, ¿le parece? Sí, sí, correcto, ya. Ricardo, estamos en el camino en parte analizando. ya estamos entrando, ya estamos entrando ya en la José, en el artículo 63, dime. en el artículo 63 de la Constitución, dice así: la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, y sigue su presión. Entonces, el Estado promueve la inversión, tanto nacional, pero extranjera. No es mala la inversión, lo que es malo es cuando el Estado se pone de perfil. No es malo que el Estado promueva la inversión, bienvenida a toda inversión, ¿correcto? Ese tiene que ser. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos son capitales que inviertan para generar empresa en el Perú. A diferencia de Chile, ¿sí?, es un modelo totalmente diferente cuando viene la inversión chilena. Sin embargo, cuando el Estado no cumple su rol y se pone, en vez de ser árbitro o en vez de ser un intermediador, el Estado no participa o se queda mudo y solamente trata de solucionar problemas cuando ya reventó la crisis, caso minero, caso de contraposición de propiedades agrícolas, reservas versus mineras, ¿sí?, hacen un daño. Si bien es cierto que en materia literal dice que el Estado promueve y estos recursos, ¿sí?, son patrimonio de la nación. En un modelo social de mercado funciona esto, por ejemplo, en el modelo alemán, el modelo mexicano, Pepe. Yo creo que la propiedad de las riquezas de una nación está mal manejada en el Perú. Alberto, si tú te das cuenta, las concesiones, el carácter que se da a las concesiones, pues es un abuso de la ley. Es un abuso de la ley. Se salen de la reserva de la reserva de la ley de la Constitución. Pierden el espíritu de la ley. O sea, se salen del marco normativo constitucional. Las concesiones no pueden ser dadas pues a 30, 40 años y donde pues, los concesionarios pues solamente paguen lo poco que se les da en gana. Y se les da pues una concesión de 30, 40 años. Pues mejor ya dime que se la estás vendiendo, ¿no? Y estoy pagando mis impuestos. Entonces ahí hay un abuso de la ley en el marco de la Constitución. Te escucho, Ricardo. Pido la palabra un ratito, por favor. Para que el público televidente pueda centrarse y pueda ver en orden los puntos que estamos tratando, voy a leer brevemente nomás. El título tercero de la Constitución, de nuestra Constitución Política del Perú, es sobre el tema régimen económico. Tiene 6 capítulos y tiene 31 artículos. El capítulo primero
Primero habla sobre los principios generales, el capítulo 2 habla desde el ambiente y los recursos naturales, el capítulo 3 de la propiedad, capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal, el capítulo 5 de la moneda y la banca, y el capítulo 6 del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. Entonces nosotros vamos a ir analizando capítulo por capítulo. Hemos tomado un artículo, porque sería imposible tomar todos, un artículo que hemos creído conveniente, que es lo más relevante o lo que se puede tratar en esta oportunidad. Pero por favor, no alarguemos mucho esta parte porque viene la entrevista a los candidatos que justamente que tenemos ya el tiempo justo y medido, ¿ya? Eso les pido por favor. Ahora díganme Sí. ustedes en qué capítulo estamos o qué capítulo vamos a continuar. Mira, Ricardo, el capítulo 1 de los principios generales, un poco que abarca todo lo que es el régimen económico. Pero claro que en el capítulo 2 se va desarrollando ya el resto de los elementos del régimen económico. Pero en los principios generales, por eso le llaman principios generales, un poco que abarca todo. Estamos hablando de propiedad, estamos hablando inclusive estamos hablando de lo que es las concesiones, ¿no? Estamos hablando del modelo económico, ¿no? Faltaría tocar lo que es el tema del medio ambiente también, ¿no? Por eso digo, Pepe, vamos por partes. Ahora el tema pasamos del ambiente y los recursos naturales, correcto. Ahí estamos. Sí, a ver, seguíamos, José. Seguíamos. Claro, es que estamos en eso, creo, Alberto, estamos en eso. Sí, José. Cuando tú hablas de los contratos, concesiones al empresario extranjero, y hemos visto los malos antecedentes de los malos gobiernos, tenemos casi todos los presidentes enjuiciados, ministros, funcionarios. De repente el cuerpo constitucional literal está bien. Lo que faltaría es, leyendo la Constitución alemana, leyendo la Constitución mexicana, leyendo la Constitución chilena, es un poco reglamentista. O sea, van más allá de lo que va la Constitución peruana en su literatura. El fondo casi es el mismo. Sin embargo, hay una herramienta que se llama el ISO 37001, ¿sí? Que es antisoborno, que justamente es el gran problema, la famosa ley de concesiones, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta. Ante la conducta humana que no respeta la Constitución, que no respeta lo que es la literatura del espíritu de la ley, deberíamos tener las cláusulas antisoborno y deberíamos obligar a que en los contratos exista justamente esta cláusula antisoborno y las empresas que quieran licitar con el Estado tienen que tener registrada su ISO 37000 antisoborno, como es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué opinas, estimado José? Interesante la propuesta, interesante, pero tú sabes que a veces no es suficiente las leyes, porque recuerda, Alberto, que mientras más leyes tenemos, mientras más grande es la administración pública, más rápido se le saca la vuelta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo te diría que tendríamos que fortalecer la participación de la sociedad civil en la administración pública. La participación de la sociedad civil en la administración pública. Y te digo que voy más allá, y que este tipo de contratos se analicen y se lleven a referéndum, porque son contratos tan importantes que no se le puede dar pues la firma solamente de una sola persona y que dirija todo y a sola firma ya entregó todo y nadie le dice nada, porque la Contraloría no controla nada, porque la Fiscalía no fiscaliza nada, porque el Poder Judicial está en otra nube y porque simplemente no hay control, no hay el elemento de control en la administración pública. Bueno, pero para el principio del elemento de control está en la sociedad organizada, participando como elemento de control y supervisión en la administración pública. Ok, José. Te escucho, Ricardo. Por factor tiempo, vamos a pasar inmediatamente a la entrevista ya a los señores candidatos, justamente para poder ya avanzar, porque el tiempo corre, ¿no? Entonces, bueno, como ya habíamos conversado con anterioridad, le cedemos la palabra
por 3 minutos al señor candidato Samuel Bernardo. Adelante, Samuel. Tu micro, por favor, Samuel. Tu micrófono, Samuel. Gracias, Ricardo. Me parece muy interesante el análisis que hace José con Alberto, aunque hay algunos puntos que yo no las comparto. Básicamente basándome en temas y datos reales, estadistas, por ejemplo, de lo que es la libre empresa. Los países cuya constitución tienen más libertad de empresa son los países que son 10 veces más ricos que los que no lo son, ¿no? Yo creo que cualquier persona seria, cualquier economista responsable, sería bueno que revise, por ejemplo, estos documentos, que es muy fácil de ubicarlos en Internet, y que la gente, ¿no?, que nos está escuchando, digamos, investigue también sobre esto. Porque es un tema muy importante. El Perú en estos últimos 30 años ha cambiado mucho en el tema económico. Tú te vas, por ejemplo, a un asentamiento humano, te vas a un, no sé, a un distrito alejado de la gran capital, a una región alejada, tú vas a ver gente que ha prosperado, tiene su carrito, tiene sus recursos, ¿verdad? O sea, hay cierta prosperidad. No en la gran mayoría, pero hay cierta prosperidad. Y el Perú es uno de los países que más ha crecido con esta constitución del 93, que no es la ideal, o sea, que no es la ideal, pero es la que más ha crecido. Los datos reales nos dan esas cifras, ¿ya? Y a mí me gusta mucho comparar, antes de poder, digamos, hablar sobre un tema X. Yo no soy economista, pero he leído mucho, estudié economía, con muy buenos profesores economistas. Por ejemplo, el 2020, este año que acaba de pasar, el país con mayor libertad económica y el país que tiene un alto índice de riqueza, ¿no? Gente que vive pues con comodidades, es Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Y el único país, o los únicos países que son parte de ese grupo es Suiza y Reino Unido. O sea, Alemania para mí, a pesar que es un país excelente, es un país donde hay mucha industria, lo que sea, no figura ni siquiera en el puesto 10 de los países más prósperos del mundo, ¿no? Eso es bueno saberlo. ¿Y cómo es que los países, en el caso, por ejemplo, de Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, ¿no?, ocupan los primeros puestos? Y es muy simple. Si revisamos sus constituciones, son países que le dan mucha prioridad, mucho respaldo a lo que es la libre empresa. La libre empresa. Ahora, la constitución del 93, a diferencia de las otras 12 o 13, si queremos llamar a la que hubo entre Perú y Bolivia, esta constitución del 93 es la que por lo menos le da cierta libertad a la mayoría de peruanos, ¿no?, aunque con privilegios. Y lo mismo pasa con la constitución de Chile, la de México y casi todas las latinoamericanas, porque son casi del mismo formato, a excepción de Venezuela, que prioriza la influencia del Estado, o sea, el poder que el Estado ejerce en la propiedad privada, en el régimen económico, en el tema de impuestos. Entonces, es importante hacer un análisis, creo yo, como candidato, qué país queremos de acá a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 50 años. Bueno, lamentablemente ya el tiempo pasó, hay un automático, como les digo, y ya está programado. Bueno, en estos momentos, gracias Samuel, vamos a tener otra oportunidad más, no te preocupes. Disculpe el corte así inmediatamente. ¿Eh? No se pasen de sus 3 minutos, por favor, para que no se corte el automático. Señor Gastón Vega, por favor, le cedemos la palabra. 3 minutos, por favor, a partir de ahora. Gracias por la oportunidad. Bien, sobre lo que han hablado quienes me han antecedido sobre el caso de Alemania, hay que distinguir que en Alemania hay una educación de calidad en todos los niveles. El Estado incluso promueve la educación superior y de posgrado gratuita, incluso para extranjeros. Hay posgrado, doctorado A, B, C, D, imagínense el nivel. Es el Estado el principal responsable de que esa calidad y ese nivel educativo llegue a todos. Es la gran diferencia que hay. En cambio, en nuestros países que vemos mercantilismo educativo, correcto. Además, en Alemania vemos que es un Estado federal,
Entonces hay una real descentralización. Lo que llamaríamos los gobiernos regionales son federados, entonces hay una mayor participación de las regiones y de todo el conjunto de la nación en desarrollar de forma descentralizada su economía y su sociedad. Eh, Aquí me parece que hay que distinguir de forma muy importante que estamos bajo un cambio drástico, grande del modelo de producción de una economía tradicional que básicamente se basaba en la mano de obra y en los recursos naturales. Hemos pasado a una economía del conocimiento, donde se produce el fenómeno de crecimiento acelerado de la información, la complejidad y la automatización. ¿Por qué los neoliberales no hablan que la automatización está creciendo en forma acelerada y está produciendo, está bien, crecimiento económico concentrado en una élite, pero está produciendo millones de desempleados y subempleados que están sobreviviendo y en esta pandemia están muriendo muchos por pobreza y por preocupación que les produce estrés y les produce muchas más enfermedades? Entonces, estamos ante un cambio de modelo drástico en el modelo de producción. ¿Y qué ocurre? El conocimiento es una construcción colectiva. El mayor conocimiento se encuentra en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples. El mayor conocimiento induce conocimientos, crea capacidades. Y de tal manera que toda persona que alcance un nivel crítico de conocimiento se convierte en productor de conocimiento nuevo y de innovaciones de alto valor. La innovación es una capacidad colectiva, así como el lenguaje es una construcción colectiva. Y si una innovación puede aumentar de forma significativa la riqueza de una nación, como lo hemos visto, el teléfono celular, los paneles solares, la batería de litio, pueden hasta multiplicar la riqueza de naciones, entonces... Bueno, disculpa Gastón, se corta en automático y está programado para que se corte, por eso que hay que respetar los 3 minutos. Vas a tener otra oportunidad. Pasamos seguidamente, puede ser Alberto, puede ser José Castillo, a formular la pregunta al candidato por Runa, número 11, Samuel Bernardo. Tu micro, por favor, José, Alberto. Una pregunta que haría para los dos candidatos es la siguiente. Tenemos un marco legal ahorita, vigente. Con ese marco van a jurar si es que llegan al Congreso. ¿Qué propuesta harían? ¿Mejoramos el modelo económico? ¿Mejoramos? ¿Lo cambiamos? Porque recogiendo las palabras del señor candidato Samuel Bernardo, 11 de Runa, por si acaso, los ejemplos que él ha puesto son de entidades casi monárquicas, que no es el caso peruano. ¿Correcto? Por eso no los poníamos, por eso no los comparábamos. Sin embargo, es respetable la posición que él ha puesto. Tan respetable de Gastón Vega, el número 17 de Perú Libre, cuando habla que el Perú debería promover lo que es el conocimiento, la creatividad, la tecnología, y vemos que a un centro de investigación justamente para vacunas en Chincha se le está cerrando las puertas. Entonces coincidimos que es la conducta humana. Entonces, ¿qué harían ustedes que lleguen jurando con esta Constitución? ¿Qué propondrían? ¿Sí? ¿Qué proponen sus partidos? Excelente. Mire, estimado Alberto, cuando nosotros analizamos la historia del Perú, 300 años de coloniaje, 200 años como república, pero vemos un país con una diferencia social terrible en el tema económico, en el tema social. Hay que entender que este Perú, o sea, no se ha liberado, o sea, no se ha liberado de ese yugo todavía del coloniaje. Hasta hoy nosotros vivimos sumergidos, ¿no?, en esa estructura de clases donde hay un grupo privilegiado, que es una pequeña élite, que mediante leyes, por eso es importante conocer la Constitución, tienen ciertos privilegios que no lo tienen la mayoría de peruanos. Esta Constitución tiene errores y las tiene muy fuertes, ¿no? Pero si tú comparas esta Constitución con las otras constituciones, quizás sea mucho mejor. Y en este momento, digo yo, ¿no?,
o sea, no convendría cambiar la Constitución, sobre todo si nosotros vemos que la mayoría de gente que ingresa al Congreso es gente de izquierda, con respeto a la gente de izquierda, porque si la gente de izquierda no entiende la importancia de la libertad, o sea, que el ser humano para desarrollarse necesita libertad. Si la gente no entiende la importancia del irrestricto respeto a la propiedad, o sea, al proyecto de vida de las personas, y la libertad de hacer empresa, hacer negocios, sí, el tema está que si me cortan a cada rato, o sea, no se va a entender. Creo que hay que mejorar el formato, Ricardo, ¿no? Sí, yo le decía a Ricardo si se puede cambiar un poco el formato, porque si no completas bien la idea, o sea, una verdad dicha a medias, o sea, no queda bien. No sé si está. Ok, lo que pasa es Estoy lo de acuerdo siguiente. con que no se debe cortar en forma imprevista, no se debe cortar, Lo que pasa porque es una antes me cosita. cortaron la idea, no la completé y no se ha entendido. Ya, a ver, les digo una cosa. El formato, como les he explicado, dice lo siguiente. Hay una pregunta, primero 3 minutos de un intro para que ustedes se presenten. Luego vienen las preguntas, también cortitas. Las preguntas no hay que explayarse mucho porque el tiempo es limitado. Y las respuestas son de 2 minutos por cada candidato. No, o sea, traten de estructurar su respuesta y no la alarguen demasiado, porque si uno la alarga 5 minutos para una pregunta, el otro también, entonces no va a haber posibilidad de. Ricardo, El tema es complejo. con todo respeto a los panelistas, ¿no? Con respeto a José y a Alberto, lo que pasa es que estos temas que estamos debatiendo juntamente con Gastón son muy importantes, creo yo, para el electorado, ¿no? Yo creo que la gente debe conocer por qué nosotros vamos al Congreso, hermano. Pero Entonces, por esa razón yo le pido si se puede. Si no se puede, yo me voy a sujetar a lo que ustedes han programado. perfecto, eso es lo mejor, porque normalmente no estamos para conversar estos temas en estos momentos, todo iba a ser antes. Yo les he anunciado el reglamento y el formato antes de. En estos momentos no se puede conversar nada, simplemente acatar el formato. ¿De acuerdo? Por eso que les he pedido que ustedes estructuren bien su resumen, sus respuestas, para poder dar el tiempo a seguir continuando. Les explico por qué. Porque este programa se llama Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Estamos en el área política en estos momentos y ya nos están esperando para lo que es desarrollo sostenible. Tenemos el tiempo limitado, por eso que les pido, les ruego, les suplico, por favor, estructurar sus respuestas y que se haga entender bien, nada más, eso es todo. Por favor, les pido. Gracias. Pasamos a la pregunta, José Castillo, Me para tocaba, el candidato. Gracias, Ricardo. no es la Gastón misma, Vega con el número 17 que postula al partido Perú Libre. no es la misma pregunta que hay que responder, la que respondió el otro candidato. Va a ser otra pregunta va a Bueno, ser. bueno. Va a ser otra pregunta. Yo creo que para no salirnos del tema, vamos a hacer una pregunta parecida. El tema del desarrollo de la educación, ¿no? Creo que no choca con lo que está manifestando Bernardo, ¿no? Acá con el ingeniero. El tema de la educación es implícito, ¿no? Es necesario para desarrollar y crear las capacidades para la creación de valor. Pero recordemos que no basta con la creación de valor. No basta con las capacidades y la creación de valor. Yo qué hago con crear por decir, un, un juguete nuevo, por decir, ¿no? Un carrito para los niños, ¿no? Que realmente funcione, ¿no? Con energía solar. Pero si no lo puedo vender, si no tengo la plataforma para poderlo vender, no tengo las condiciones de poderlo vender, entonces no voy a poder desarrollar lo que es terminar el círculo de lo que es el capital intelectual para poder crear valor. Porque lo puedo embalar bonito, está listo para venderlo. Pues resulta que yo no sé hablar inglés y resulta de que yo no conozco el negocio internacional. Entonces, no termino entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La pregunta sería, ¿qué harían ustedes para poder ayudar a que esa iniciativa que ustedes han podido lograr a través de la educación, ¿no? Las capacidades puedan terminar de convertirse en valor, ¿no? En dinero? ¿Qué harían ustedes, ¿no? Adelante. ¿Cómo podrían cambiar esa negatividad que hay en el mercado nacional? A ver, un momento, mire, respecto al mercado, el mercado existe cuando hay escasez.
Por ejemplo, no hay mercado del agua de mar porque es abundante. No hay mercado del aire porque es abundante. Pero sí hay mercado de los productos escasos. Pero ¿qué ocurre? La escasez se origina en el desconocimiento. Esa escasez, ese desconocimiento que origina la escasez es la que produce al último el egoísmo. Y mire usted, y la competencia excluyente. ¿Por qué? Cuando hay escasez hay un natural temor a la escasez. Y cuando esa escasez es crónica, ese temor se hace crónico, se trastorna todas las emociones y los valores del ser humano y surge entonces el egoísmo, la codicia. Sí, pero ¿cómo lo solucionamos? Desde Patria Libre, ¿cómo lo solucionamos? Correcto, entonces, mire, saliendo de ese círculo vicioso que se genera desconocimiento, temor, escasez, temor a la escasez, egoísmo, codicia, competencia excluyente, corrupción, asesinato social, que en eso termina todo esto, y conflicto, y es un círculo vicioso, que de ese círculo vicioso que es una trampa, un pantano, nace el neoliberalismo, el egoísmo extremo, ¿no? Nosotros proponemos un cambio radical en el modelo de producción basado en el conocimiento que produce abundancia, como lo demuestra la ciencia y toda la historia. Es la historia humana, es la historia de la transición progresiva de la escasez hacia la abundancia por medio del conocimiento nuevo y la innovación. Correcto. Entonces, cuando nosotros generamos una sociedad más participativa, entonces, donde hay democracia directa y digital, entonces se produce conocimiento en abundancia y entonces podemos generar también abundancia en procesos productivos repetitivos, como por ejemplo la automatización, la inteligencia artificial, ponerla al servicio de toda la sociedad y producir abundancia en la agricultura, en la industria, en los servicios, correcto, y escalar a nuevos niveles superiores de nivel de economía, de bienestar social, correcto, y además de mayores ingresos para todos, por ejemplo. Bueno, lamentablemente se corta el automático, no se puede esperar más tiempo, señor Gastón, por favor le pido. Pero leíste unos minutos más a la otra persona, No, estoy me das un minuto. con el cronómetro acá, no se preocupe, estamos contando, es justo lo que... Mire, ver, le pido por favor, respetemos el formato, porque si no, entonces se dilata mucho y va a haber esto. Y las preguntas que sean cortitas, nomás sintéticas, objetivas, no alargarse mucho, no es comentario, es pregunta. Por favor, le pido Pepe y a todos les pido, gracias. Adelante, Alberto, una pregunta para el candidato al Congreso, Samuel Bernardo, por favor. Ricardo, por la trascendencia de la pregunta, por favor, permíteme que los dos candidatos tengan una respuesta para justamente comparar sus propuestas. La idea es conocer las propuestas en ese mismo campo, ¿ya? En el capítulo 4 del régimen tributario, nuestro país tiene una captación de la SUNAT, el órgano administrador, pero tiene casi el 70% de la recaudación está por tributación indirecta, IGB, y tributación al consumo, siendo poca de la riqueza, ¿sí? Existe una informalidad en la economía que bordea el 80%. ¿Qué propuesta tienen ustedes? Porque eso es base para justamente el Estado funcione y pueda hacer inversión pública. Para los dos. Excelente, Alberto. Bueno, la propuesta que nosotros hemos estudiado por más de 10 años en el tema de tributos, como dice su nombre, ¿no? El tributo o el impuesto, o sea, es algo impuesto. Creemos que debe haber un solo tipo de impuesto universal, único y uniforme para todos. Considerando lo siguiente, que el Estado solo debe limitarse a sus funciones únicas y propias, que son de seguridad, que son de justicia y obras de infraestructura, que hoy el Estado ha descuidado terriblemente. Y tenemos un aparato burocrático enorme que vive de los tributos, o sea, vive de lo que la gente paga, pero no hace nada a favor de la gente. Entonces, nosotros no necesitamos tener muchos impuestos en este país. O sea, no necesitamos. Los países más pobres del mundo, a excepción de los europeos que están en decadencia, incluido Alemania con una cantidad de tributos, son países que están regresando a sus orígenes, o sea, al liberalismo, que no hay que confundir con neoliberalismo, que es un invento que está mal explicado, porque no existe neoliberalismo, ¿no? Se llama mercantilismo. El liberalismo clásico lo que propone es
simplemente reducir en el Perú los 32 tipos de impuestos y hacer un solo impuesto para todos, universal, único y uniforme. De esa clase, o sea, de esa forma, ¿quiénes se privilegian? Los más pobres. ¿Y por qué los más pobres? Porque cuando tú le pones un impuesto a la herencia, un impuesto a la riqueza, o pones más impuestos a las empresas, y tú lo sabes muy bien, José, ¿qué hace el empresario? Lo patea. ¿Y quién paga al final los impuestos? El más pobre. Entonces, cada vez que un Estado pone más impuestos, lo que está haciendo es empobrecer más a la gente más pobre, porque son ellos los que pagan los impuestos. Hola, hola. Ricardo, le toca a Gastón, le toca a Gastón. Gastón, adelante. Por favor, Ok, adelante. desde Perú Libre estamos proponiendo el cambio de constitución porque consideramos que debe reformarse, debe implementarse la economía del conocimiento y de la innovación inclusiva que puede dar pleno empleo y a la vez puede generar abundancia productiva. Si utilizamos la automatización y la inteligencia artificial para generar abundancia de procesos productivos repetitivos y a la vez remuneramos el aprendizaje basado en proyectos de innovación, entonces podemos generar una economía de abundancia, tanto de procesos productivos creativos como de procesos productivos repetitivos que pueden solucionar ese problema de tributario que tiene la sociedad actual. Pero además, si una innovación puede aumentar significativamente la riqueza de una nación, entonces en la economía del conocimiento inclusiva, donde coopera el Estado con el sector privado, la academia, las empresas, se ayudan, cooperan para desarrollar proyectos de mayor envergadura, ¿correcto? Entonces creemos que podemos salir de esa escasez, de esa miseria, de ese círculo vicioso de egoísmo, de desconocimiento que les he mencionado anteriormente. Entonces, por eso que proponemos esta nueva economía de la innovación inclusiva que permite que todos los ciudadanos puedan acceder poco a poco a convertirse en productores de conocimiento nuevo y de innovaciones de alto valor. Eso es posible porque el conocimiento crea capacidades. Y entonces eso es lo que ha sucedido en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en Singapur, que por ejemplo Finlandia y Singapur países mucho más atrasados y con problemas sociales y económicos que nosotros, pero se han vuelto unas potencias económicas donde ahora con su economía de la innovación han pasado de tener menos de $400 de ingreso promedio mensual a más de $5,000 mensual. Disculpa, Gastón, necesariamente porque debes estar siguiendo los 2 minutos, tenías 2 minutos y algo más. José Castillo, por favor, la pregunta al candidato Samuel Bernardo, por favor. Gracias, Ricardo. En realidad, lo que plantea Samuel de liberar los mercados a través de darle mayor libertad, ¿no? Eliminar, si es posible, hasta los impuestos, ¿no? Y bueno, me parece que es muy alentador. Bueno, pero también el ingeniero Gastón Vega también habla muy acertadamente del conocimiento, ¿no? Y de la creación de valor a través de la tecnología, ¿no? Me parece muy bien, pero esa es una necesidad que todos planteamos, liberar los mercados. Hemos hablado de liberar los mercados, hemos hablado de productividad, ¿no? Hemos hablado de la educación para la creación de valor, para la creación de tecnología, pero tenemos que ir más allá, porque el hecho de crear valor no termina el circuito económico. El Estado tiene que crear las condiciones y para eso están los que hacen las leyes, los que están en el gobierno. ¿Qué cosas van a hacer para que ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que ha creado valor, pueda llevarlo, pueda tener la plataforma que impulse hacia los mercados internacionales? Pasa por las patentes. Decía Hernando de Soto, el ambulante, ¿no? El informal no se puede formalizar porque el formulismo y el papeleo es muy difícil,
¿no? Se implementó una oficina de formalización y creo que de 5, 1 se formalizaba, fracasó. Entonces tenemos que ir más allá, tenemos que dar la plataforma para que puedan, los que crean valor, puedan tener la capacidad de hacer economía de escala. La pregunta si es que me han entendido lo que he hablado, sería cómo vamos a solucionar lo que ellos mismos están planteando. Liberar los mercados y por otro lado hacer que esos productos con capacidad tecnológica y conocimiento puedan tener la plataforma para que sean impulsados hacia los mercados. Si no, se les va a pudrir los mangos que han producido, ¿eh? O si no, los monopolios van a terminar por enclaustrar los mercados. Esa sería mi pregunta. Adelante, Samuel. Bueno, yo tengo entendido, por las cosas que he ido estudiando e investigando, que los monopolios o oligopolios se crean solo con la intervención del Estado. Cuando el Estado, con leyes propias, protege a un grupo de empresas, como hay en el Perú, el Estado protege a ciertas empresas, por eso hay solamente 5 bancos y 20 con las cajas y otras más instituciones financieras. ¿Por qué no tenemos 100 bancos, 200 bancos en el Perú? Porque el Estado, mediante la SBS, protege a un grupo de empresas financieras. Por eso en el Perú es carísimo el tema de las finanzas, ¿no? Si nosotros liberamos el mercado financiero, es un ejemplo, eso pasa en todos los sectores. Tendríamos 200, 500, 1000 bancos. En Singapur hay más de 5000 bancos con intereses tan bajos. Entonces, el tema económico en la Constitución es muy importante. Por ejemplo, el artículo 74 debería desaparecer, ¿no? Porque es una institución donde o sea, es un artículo que da lugar a que el alcalde, el gobierno regional, el ministro, ¿no?, creen más impuestos. Cuanto más impuestos, o sea, cuanto más regulaciones tenemos, cuanto más burocracia tenemos, la gente no puede crear, no puede inventar, no puede desarrollarse. Entonces tenemos que salir del estatismo. O sea, la gente eso tiene que entender. El estatismo, que es el exceso de Estado que se mete en toda la vida de las personas, impide que las personas desarrollen su proyecto de vida. O sea, tenemos que hacer leyes limitadas, o sea, menos leyes, menos Estado y dar mayor libertad a la gente. De esa manera, mejora la educación, mejora la innovación, mejoras la tecnología, creas una economía de escala. Si tienes la libertad de hacerlo, puedes tus productos producirlos, envasarlos, venderlos al exterior. Pero en una economía donde hay tanta burocracia, el pobre agricultor de la selva, para poder exportar su producto, no tiene capitales porque el Estado no genera esas condiciones, no puede tener tecnología porque lastimosamente la situación que vive no permite que en el Perú haya tecnología de punta. En un mundo globalizado es tan sencillo esto. Si los políticos de turno supieran la importancia de la libertad financiera, de la libertad tecnológica, de la libertad del conocimiento, este país con todo lo que tiene sería muy rico. O sea, no el Estado. O sea, cuando hablo de Estado, dicen que son todos, no somos todos, es un grupo de gente que manejan este país. A mi modo de ver, creo que el señor candidato que acaba de hablar no está entendiendo que en el Perú durante los 30 años hemos tenido la más amplia libertad hasta el libertinaje. Tanto así que hasta han amarrado de pies y manos al Estado para que no pueda participar ni siquiera produciendo oxígeno y ni siquiera ayudando a alguien que produzca vacunas acá. Entonces, el sector privado que se ha vuelto una élite mafiosa, como hemos visto, ha incurrido en una serie de delitos, los del Club de la Construcción. Cómo vendieron a Aeroperú, que costaba, que valía 2.300 millones de dólares y lo vendió a 19 millones. Lo de la telefonía, que unos ex trabajadores de Telefónica declararon en un evento de que durante muchos años habían estado cobrando más de 230 veces el costo, fíjense, y el estado que tenemos ahorita, cuánta gente está conectada a internet. Entonces, es una desgracia completa el libertinaje que ha creado la constitución fujimontesinista, y por eso nosotros planteamos que está bien que haya libertad de mercado, libertad de iniciativas, pero que se complementen, cooperen el Estado, la academia y la empresa, bajo una democracia participativa directa y digital, que permita que haya una mejora continua, más dinámica,
una innovación, una creación de valor de los grandes colectivos, que se forme una inteligencia colectiva. Yo le sugiero que aprenda sobre lo que es ahora la sociofísica moderna, la econofísica, los sistemas complejos, la ciencia y las redes. Sabemos que la innovación es una capacidad colectiva. Entonces, y que la principal variable en esta nueva economía del conocimiento es la velocidad de innovación-evolución. Si es... Bueno, me gustaría replicar, Ricardo, si es posible. Un ratito, Samuel, por favor. Un ratito, por favor. Por favor, para que no se escuchen dos voces, hay que primero pedir la palabra, por favor. Ahora van a tener 3 minutos cada uno de ustedes para que puedan promover su candidatura, para que puedan difundir, para que el pueblo los conozca. Es el momento que justamente es 3 minutos libres para que toquen cualquier tema, pero por favor no se pasen de los 3 minutos para que no exista estas interrupciones, ¿ya? Porque si no hay interrupción no paran, entonces la idea es justamente que respetar el tiempo, nada más. Por favor, adelante. Candidato Samuel Bernardo. Ok, gracias. Con todo cariño me gustaría al ingeniero Gastón, ¿no? Que lea un poco a Mises, a Hayek, a Rothbard, ¿no? Que son hombres que han hecho grande a los países más prósperos de la Tierra, ¿no? Y entender que en el Perú, quizás hay un error ahí de objetividad. El Perú no es un país como él cree, ¿no? O sea, de libertad económica, no existe. El Perú es un país de privilegios. En el Perú, si uno lee la Constitución, que estamos analizando justamente la Constitución, el tema económico, es un país de privilegios. Veamos el ejemplo del artículo 66 de la Constitución. El Estado dispone de la riqueza del subsuelo como le da la gana y lo concesiona a quien le da la gana. Y el verdadero propietario del subsuelo queda, o sea, despojado de su verdadera riqueza. Entonces, creo que hay un error de objetividad, de percepción y de lectura de la realidad nacional del ingeniero Gastón, porque el Perú es un país de privilegios. Yo no he dicho bajo ningún punto de vista que la Constitución es buena. Hay cosas muy buenas, muy importantes, pero hay cosas que hay que cambiar. Ahora, cambiarla en este momento de manera radical implicaría irnos a Venezuela, salvo que él quiera una economía tipo Venezuela, que sería una desgracia, ¿no? De acá los chicos a 20 años van a estar saliendo del Perú buscando pan en otros países, si es que los hay. Yo recomiendo a toda la gente que está escuchando este programa, está viendo este programa, entendamos lo siguiente: qué importante es tener un país con menos leyes, con mayor libertad, con menos presencia del Estado, y que el Estado solo se dedique a su función principal. Número uno, que es seguridad. Porque si no hay seguridad, nadie puede hacer negocio ni estudiar absolutamente nada. Lo segundo, una justicia verdadera, reparadora, resarcidora, ¿no? En función a la víctima y no al victimario, como hoy tenemos todos estos acuerdos internacionales que hacen que el Perú sea un desastre en cuestión de derechos humanos, ¿no? Y en tercer lugar, obras de infraestructura, autopistas, carreteras, aeropuertos, terrapuertos. Esa es función del Estado. Y dejemos que todas las demás actividades lo manejen los privados. De esa manera habrá más oxígeno, porque si es que no hay oxígeno en el Perú, no es por el tema privado, es porque el Estado tiene tanta burocracia que no permite que los privados puedan traer más oxígeno al Perú. Veamos a Vizcarra, solo 10 segundos, ¿no? Mira el ejemplo de Vizcarra. Cuando una empresa israelí le ofreció máquinas para oxígeno, le dijo no, por una burocracia estúpida y tonta. Estimados amigos, libertad, libertad. Seamos un país próspero. Samuel, te has olvidado de promover tu candidatura, hermano. Te doy 5 segundos o 10 segundos máximo, por favor, para continuar con el... Ok, bueno, yo voy al Congreso de la República, no a hacer leyes, a eliminar leyes. Mi número es el 11 por el Partido Renacimiento Unido Nacional. El 11 de abril, que es el día de las elecciones, es fácil acordarse, hay que marcar el número 11, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias, Samuel. Adelante, candidato al Congreso Gastón Vega. Se tiene, por favor, 3 minutos. Le vamos a dar un poco más en equivalencia también a lo que se ha sobrepasado el candidato Samuel Bernardo. Pero no se pase mucho, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, desde Perú Libre estamos proponiendo evolucionar hacia la nueva economía del conocimiento y la innovación inclusiva. Para ello,
Vamos a modernizar el Perú con educación superior, técnica y científica para todos, basada en proyectos. Los progresos en el aprendizaje serán remunerados. Pleno empleo e innovación. Democratización de la automatización para ponerla al servicio de toda la sociedad y no solo de la élite. Alimentos para todos, porque podemos producir, poniendo la automatización y la inteligencia artificial, podemos producir abundancia de procesos productivos repetitivos y con ello podemos fortalecer todo el agro, la industria, los servicios. Y entonces no va a haber gente desamparada o gente desnutrida, anémica, como está viviendo, sufriendo ahorita nuestro pueblo. Va a haber un mayor apoyo y financiamiento a los emprendimientos, un fondo soberano tipo Noruega para ayudar en el ahorro, la inversión de todos los peruanos, por supuesto, con el libre mercado, sumando esfuerzos, con la libertad para innovar, etc., sumando esfuerzo Estado, centros educativos, empresas, Internet y computadoras para todos, una democracia participativa directa y digital con una nueva constitución. Pero también vamos a diferenciarnos en que nosotros sí consideramos que hay recursos estratégicos vitales para la nación. Vamos a nacionalizar o democratizar el gas de camisea. Basta de las mafias que nos roban el gas a todos los peruanos, basta de abusos de los monopolios en las medicinas, basta de los peajes Odebrecht, basta de los abusos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad e internet, basta de la usura bancaria, basta del mercantilismo educativo. Entonces, reitero, pleno empleo en aprendizaje basado en proyectos de innovación, democracia participativa directa y digital, con una nueva constitución donde el pueblo realmente sea el soberano y no tenga necesidad de hacer marchas donde van a morir tanta gente y perder su tiempo. Entonces yo pido al pueblo peruano que nos dé la oportunidad de hacer este gran cambio evolutivo y voten por el partido Perú Libre con el profesor Pedro Castillo como presidente y su servidor, el ingeniero Gastón Vega Sologuren, con el número 17 para el Congreso por Lima Metropolitana. Muchas gracias. Gracias, señor Gastón. Gracias, señor Bernardo. Les agradezco muchísimo su presentación ahora, en este momento, programa inaugural. Va a haber otra oportunidad de poder conversar un poco más y, como dice Samuel, vamos a modificar el formato. Tienes razón, Samuel. Vamos a modificar el formato, es el primer programa. Yo creo que hay muchísima gente que nos ha escuchado y habrá otra oportunidad donde ya ustedes se amplíen un poco más, por supuesto que sí. Les ofrezco eso y les prometo eso, con todo cariño. Más bien, les dejo la palabra, cortito por favor, al magíster Alberto y luego al magíster Pepe. Cortito, por favor, porque el otro programa nos está esperando, que es Desarrollo Sostenible, que teníamos que ingresar a las 4, pero ahora vamos a empezar 4:30. Pero bien merecido el tiempo. Por favor, Alberto. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Gastón. Interesantes sus propuestas. Lo que voy a recoger es lo siguiente. Un país con libertad, un país promotor del empleo, un país donde efectivamente se desactive todo lo que no hace avanzar al Perú, un país donde se priorice la inversión pública, un país donde se reestructure lo que es el sistema tributario, y un país que logre el cómo formalizar a los informales. Porque no puede haber privilegios que unos, los triunfadores, pagan tributo y hay otras partes que no contribuyen al Estado y le reclama al Estado infraestructura. El mensaje que les doy es ese, que cómo hacer, no digan qué hacer, no solamente, cómo hacer. Me ha agradado mucho el nivel, a pesar de las distancias políticas, me ha agradado mucho el nivel, lo felicito, considero que el Perú necesita gente culta. Y el último mensaje, el Congreso actual ha aprobado un presupuesto que sabía que estaba desfinanciado. ¿Cómo hacer para que un Congreso sea responsable? Porque es el que aprueba el presupuesto de la República. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, gracias Alberto. Por favor, José Castillo. Gracias, Ricardo. Cortito, por favor. Muy cortito. En realidad, la participación de ambos han sido muy enriquecedora, pero lo que más me gustaría me hubiera gustado es escucharlos cómo empoderar a la sociedad para que puedan participar de la riqueza, para que puedan entrar al círculo económico,
¿Por qué los ambulantes, los informales, no pueden entrar a la formalización? Es que simplemente el Estado no los está apoyando en lo que es la asociatividad. Es una característica que funciona en los países adelantados, Alemania, Chile también, ¿no? A pesar de que ha sido rebasado por el neoliberalismo, pero inicialmente la asociatividad es fuerte, también en la economía mixta de México. Entonces hay que pensar que si no hay asociatividad no va a haber libertad y no va a haber conocimiento y no va a haber innovación y tecnología y nada de lo que se está hablando, porque una sociedad tiene que estar empoderada para quitarle la fuerza a quienes tienen el poder del dinero. Ok, gracias, José. Bueno, se ha terminado la entrevista. Espero que haya servido de mucho a todos los electores, a todo el público en general, y les agradezco muchísimo. A nombre de Universal TV Digital, les agradezco. Este programa se va a transmitir todos los sábados, con diferentes candidatos al Congreso, con candidatos a la presidencia, con candidatos a la vicepresidencia. Va a haber otra oportunidad para que los entrevistemos también ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Alberto, José. Gracias, Gastón. Samuel. Ha sido un honor compartir gracias a cada uno de ustedes en este espacio. Y gracias, Rosa, que no la vemos, pero está ahí también en pantalla con nosotros. Gracias. Gracias, Perú. Voten por el lápiz. Marquen el lápiz. Después de este programa viene, por si acaso, Desarrollo Sostenible. A las 4 entramos de frente. ¿eh? Gracias. Ok, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.